Esta noche nos acompaña el licenciado Carlos Marcos Morales, quien es coordinador del programa Basura Cero de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandro, por la invitación. Al contrario, Carlos, nos enteramos tristemente que la Ciudad de México penosamente también ocupa un nada honroso lugar 4, quizás 5, pero en un top 5, digamos, de las ciudades que más basura producen en todo el mundo. Es pavoroso, ¿no? Este dato. Así es, Alejandro, pero desde la óptica de la propia Dirección General de Servicios Urbanos, que está adscrita a la Secretaría de Obras, para nosotros representa todo un reto y una oportunidad. Mira, te platico, la infraestructura que tiene la Dirección General de Servicios Urbanos para dar tratamiento a 13,000 toneladas de residuos sólidos urbanos que se generan diario en la ciudad. Para ponerte un ejemplo, en volumen es la capacidad que tiene el Estadio Azteca de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Ese volumen nosotros lo tratamos con la siguiente infraestructura. Aproximadamente 12 estaciones de transferencia, tenemos una planta de composta, tenemos 3 plantas de selección y tenemos 5 rellenos sanitarios. Bien. Toda la operación tenía un manejo a través de aproximadamente 2,500 camiones recolectores en la ciudad. Tenemos aproximadamente 400 cajas de transferencia. De aquí te quiero comentar que en esta administración había aproximadamente casi 16 años que no se había actualizado la adquisición de nuevo equipo de transporte. El año pasado se compraron aproximadamente 200 nuevos camiones recolectores, 100 cajas de transferencia, que son las cajas que tienen los trailers que mueven los residuos, y se compraron 10 nuevas barredoras, todo esto para el centro histórico, ¿no? Me refiero a las barredoras, ¿no? Entonces, con esta infraestructura es como el gobierno de la ciudad da todo el manejo de los residuos sólidos en la ciudad. ¿Y cuál es el reto principal, Carlos? ¿Es distribuir, recuperar la basura de la mejor manera? ¿Es reducir el número de productos, residuos sólidos que se generan? ¿Es reciclar? ¿Es reutilizar? ¿Lo son todos estos? ¿Cuáles? Sí, mira, el propósito de Basura Cero, que es una visión que también se implementa en esta administración, fundamentalmente lo que se pretende es el reducir el envío de residuos sólidos urbanos a los rellenos sanitarios. Okay. Entonces, con esta infraestructura que yo te acabo de comentar, a grandes rasgos te platico, ¿no? Entonces, un camión recolector pasa a tu casa, toca la campana, y aquí viene un mensaje muy importante a todo tu auditorio, que tiene que ver con la separación de la basura en fuente, desde el origen, desde nuestra casa, ¿no? Siempre va a ser muy importante tener la separación orgánica e inorgánica. Como tú sabes, todo el material de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos se recolecta martes, jueves y sábado, y el resto de los días se recolecta la fracción inorgánica. Los camiones recolectores tocan la campana, tú sacas la basura, el camión recolecta conforme este calendario la basura, aunque hay delegaciones donde desafortunadamente se entrega con mayor volumen esta entrega, se lleva estos residuos a las estaciones de transferencia, los camiones recolectores depositan la basura, a través de unas tolvas se entrega la parte orgánica, la parte inorgánica, en 2 cajas diferentes donde se recolecta este tipo de residuos, y es así como se lleva la basura, ¿no? Ya sea las plantas de selección, donde se hace un esfuerzo muy grande por separar fundamentalmente en la parte inorgánica el aprovechamiento de cartón, de vidrio, de aluminio, de fierro, y en la parte orgánica es lo que se lleva a la planta de composta. En términos generales te puedo decir que en las plantas de selección diariamente se recuperan 3,000 toneladas, y en la fracción orgánica se aprovechan aproximadamente 1,500 toneladas. Tenemos otras 2 plantas que son de fracción orgánica, donde se aprovecha estos residuos y se canalizan a las cementeras, ¿sí?, donde son utilizadas como combustible derivado de residuos, y la suma de los 3,000 toneladas que se aprovechan en las plantas de selección, más 1,500 en la planta de composta, más 1,500 adicionales en las plantas de combustible derivado de residuos, al día de hoy tenemos un aprovechamiento de 6,000 toneladas de las 13,000 que se generan. La diferencia es lo que se va a relleno sanitario, y esa es la invitación que hacemos a todo tu auditorio, a que separen la basura
de manera que podamos aprovechar más fracción orgánica y canalizar a la planta de compost. Desde luego. Ahí justamente también hay algunos datos que nos pueden hacer sentir orgullosos. Somos ya la ciudad del mundo que mejor aprovecha el PET y ya también estamos haciendo esfuerzos muy importantes, como por ejemplo el que se va a hacer en la central de abastos con la generación de este biodigestor, ¿no? Sí, mira, de ahí lo que te puedo comentar es, estamos en una etapa de análisis muy profunda. Es cierto, nosotros pretendemos, como lo marca el Plan General de Gobierno, el aprovechamiento de toda la parte orgánica y se tiene que aprovechar fundamentalmente la parte energética, esto es, el biogás que genera los residuos orgánicos para poder aprovecharlos y generar electricidad. El propósito de estos proyectos no es la generación de electricidad, sino el tener el aprovechamiento de no llevar a estos residuos a los rellenos sanitarios y poder nosotros resolver un tema de autogestión que tiene el gobierno de la ciudad, la determinación de resolverlo a través de estas tecnologías. Es cierto, ahorita ha habido ya la disposición por parte del gobierno de la ciudad de un espacio donde construir la planta, pero lo que también es cierto es que son proyectos muy grandes, ¿no? La mayor referencia que tenemos en la ciudad y en los análisis que hemos hecho en estudios comparativos es que la planta más grande que actualmente opera en el mundo es de 1.200 toneladas y lo que plantea como meta esta administración es 2.000 toneladas, ¿no? Estamos en una etapa de análisis, de conocimiento de tecnologías, de los beneficios ambientales, sociales y obviamente la rentabilidad que tiene el gobierno para poder implementar este proyecto, ¿no? Carlos, infinitas gracias por haber compartido esta gracias noche con nosotros todos estos datos. Gracias a ti. Al contrario, pues el problema de la basura no es solamente uno gubernamental, está en nuestras manos poder también combatirlo.